Investigación. Sucesos, datos, información, realidad. Hechos, noticias. De cerca, con Elías Ruiz Matuk. Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a De cerca, con Elías Ruiz Matuk. Hoy, nuestro primer programa, tenemos un contenido especial. Veamos qué tenemos. Esta semana tendremos un reportaje sobre el uso de pistolas de juguetes que lanzan bolitas de plástico y los estragos que causan en niños y adultos. Además, el informe del Banco Central analizado por el exgobernador de la entidad, Guillermo Caram. Esta semana en De cerca, con Elías Ruiz Matuk. Veamos ahora lo que pasó en esta semana. Esto es lo que sucedió en esta semana. La primera semana de enero del 2016 inició con un día no laborable debido al rodamiento de la fiesta de la Epifanía de los Santos Reyes, caracterizada por la venta masiva de juguetes en las principales tiendas del país que fueron abarrotadas por los ciudadanos. También en esta semana se registró un caso de violencia que bañó de sangre el inicio del año, cuando un sargento desertor de la Armada mató a su excompañera en pleno Palacio de Justicia del Ensanche Osama. Además, el cierre de la Dirección General de Impuestos Internos para la emisión de marbetes para vehículos de motor fue otro de los planos noticiosos y el llamado de la Junta Central Electoral recordando que la próxima semana será la última oportunidad para sacar la cédula de identidad con fines electorales. Finalmente, la celebración del Día del Poder Judicial, a la que además de los actos oficiales, como la ofrenda floral y la ceremonia solemne en la Sala Augusta, no le faltó el pelo en el sancocho, cuando Félix Morillo, un autoproclamado religioso, irrumpió en la misa oficiada en la Iglesia La Paz y vociferó que aquí no hay justicia y en el país se pasa hambre. Custodiado por un militar, este decía: llévenme para la victoria, que ahí es que soy bueno. Hay que ver cosas. Recientemente, el director del hospital de Secanot, Federico Núñez, hizo una denuncia de que 15 niños habían sido heridos de bolitas precisamente por pistolas disparadas por niños. Resulta entonces que nosotros fuimos a Secanot y vimos lo que había pasado. Veamos este reportaje de esta semana. A raíz de la denuncia que hizo el director del Secanot, doctor Federico Núñez, de que en solo 3 días de celebración del Día de Reyes fueron atendidos en emergencia de ese centro asistencial 15 niños con traumas en los ojos, producto del impacto de unas bolitas disparadas por pistolas de juguetes. Preocupados por esa situación, nos trasladamos a ese centro cardioneurooftalmológico y trasplante. Efectivamente, el doctor Núñez nos confirmó la denuncia. En un periodo de 3 días, nosotros recibimos nuestra emergencia 15 niños en edades que oscilan entre los 5 y 15 años, con impacto de unas bolitas que son disparadas por pistola de juguete a nivel de los ojos. Y la preocupación nuestra viene dado el hecho de que esto produce un trauma ocular que se conoce con el nombre de IPEMA. Y el IPEMA, aunque con un seguimiento y un tratamiento adecuado, la sangre que se produce, que es en el espacio, en lo que se llama cámara anterior del ojo,
puede reabsorberse, lógicamente con un tratamiento que nuestros oftalmólogos posteriormente le explicarán cómo accionan cada uno de esos medicamentos. El riesgo es que pueden esos pacientes, si no llevan un tratamiento adecuado y no observan las recomendaciones de nuestros oftalmólogos, pueden terminar en una pérdida de la visión por la producción de lo que se llama un glaucoma traumático o de las lesiones que se producen a nivel de las fibras del nervio óptico. Y para muestra varios botones. Allí en el hospital nos encontramos con varios niños impactados con las referidas bolitas disparadas con pistolas de juguetes que a nuestro modo de ver no tienen nada que ver con juguetes. El niño Rudy Vázquez Lapé, de 14 años, fue uno de ellos. Cursa el 8º grado en la Escuela de Japón de Mano Guayabo y jugando con un amiguito, este le disparó 2 veces, causándole daños a su órgano visual. Con una pistola de bolita. ¿Y usted estaba dónde? En una casa del amigo mío. Y él le tiró al otro y me la pegó a mí en el ojo. Sobre el particular, el doctor Ramón Graciano, jefe del Servicio de Oftalmología del Secanot, explica lo que le puede suceder a este niño. Ese niño tiene lo que se llama un hipema. Hipema no es más que la presencia de sangre en la cámara anterior del ojo. Es decir, el ojo tiene una estructura altamente vascularizada, que es el tracto uveal, que está compuesto por el iris, el cuerpo ciliar, la coroides. Y entonces estas áreas son muy sensibles. Ante cualquier impacto, sangran. Y esto trae como consecuencia un derrame de sangre en la parte anterior del ojo. Como el tejido hemático, la sangre, el eritrocito, tiene un mayor volumen que lo que generalmente se encuentra en esta parte, que es el humor acuoso, tiene problema con el drenaje de ese humor acuoso. Aumenta la presión intraocular, como si fuera una olla de presión, una cafetera, y entonces daña el nervio óptico. Y estos pacientes pueden quedar ciegos por un glaucoma secundario al trauma. Ese niño, uno podría decir, concho, qué mala suerte, porque fue impactado 2 veces, pero es que realmente es una epidemia este problema de las bolitas. Porque incluso los padres dicen, no, yo no se lo compro, pero quien lo impacta no es el dueño de la pistolita. Y entonces estos pacientitos hay que ingresarlos porque pueden provocarles ceguera. Entonces hay que ingresarlo, mantenerlo en reposo absoluto, con la cabecera levantada, 35, 45 grados, para permitir que se produzca un drenaje adecuado de esa sangre. Entonces se trata con midriático, cicloplégico, que es un fármaco que produce dilatación de la pupila, pone en reposo la pupila, el iris, se impide que el iris se mueva con la exposición a la luz. Se utilizan medicamentos antiinflamatorios que pueden ser tópicos, en gotita, sistémico, y se utiliza medicamento para prevenir el aumento de la presión del ojo. De acuerdo con las explicaciones que nos ofrecen los doctores Graciano y Núñez, el Secanot es el único centro de oftalmología que tiene servicios las 24 horas en emergencias para este tipo de traumas. Y solo en la época navideña y Año Nuevo fueron atendidos alrededor de 251 pacientes en 3 días en esa emergencia. Y resulta que alrededor de 18,000 pacientes son atendidos en Secanot anualmente. Bueno, realmente nosotros, sobre todo en esta época navideña, Reyes, se nos incrementan los traumas a nivel ocular. Pero realmente los traumas oculares son un problema de salud pública.
hay mucho trauma, así como hay mucha violencia en sentido general, hay muchos traumas a nivel de los ojos. E incluso a nivel mundial, nosotros tenemos que hay alrededor de 1,5 millones de personas ciegos por trauma y alrededor de 2,5 millones con discapacidad visual en un ojo y alrededor de 19 millones de personas con discapacidad visual en ambos ojos. Lo que pudimos comprobar allí es que el uso de las pistolas de juguetes está causando estragos en distintos barrios de esta capital, pero también en el interior del país, como es el caso de Quitasueño en Jaina, San Cristóbal, en Baní, provincia Peravia y en otras localidades. Yo estaba pasando, yo venía de arriba con la hermana de él y un hermano mío, y él estaba bajo un grupo de muchachos, entonces yo venía, me tiró la primera, le dije que no y la hermana le dijo que no. Cuando yo bajé para coger la bolita, entonces me tiró otro y me dio ahí. Yo no estaba jugando. ¿Qué sector de Baní? ¿Sí? ¿Qué sector de Baní? ¿De dónde? ¿Baní dónde? Villa Majega. ¿Eh? Villa Majega, en el play. Pues yo estaba parado ponchando, donde se armó la reguilla y al armarse la reguilla me dieron un boletazo a mi mamá. Hombre que andan en motocicleta tirando con el casco puesto. ¿También? Sí. Un viaje motorista, uno tras de otro. ¿Con pistola de bolita? Sí, con una larga sí, que sí, tienen ahora. ¿También? Sí, sí. Él ya se está en seguimiento, él vino el día 4, que era el día feriado, por el trauma, por impacto de una bolita de esa de pistolas. Entonces él se está en seguimiento, él está en tratamiento ya, tenía ahí un lipema que es sangre en cámara anterior y ya está evolucionando a mejoría, prontamente se le estará dando de alta. Lo que nos queda es aprender la lección. No es posible que en la República Dominicana se estén vendiendo este tipo de juguetes que dañan definitivamente uno de los órganos más importantes del ser humano, como lo es la visión. El ojo tiene una porción que es altamente vascularizada, cuerpo ciliar y el iris, ¿verdad? Entonces, cuando el ojo es impactado, esa porción sangra, se produce un derrame de sangre y esa sangre cae hacia la cámara anterior y se produce un hipema. Entonces, esa sangre estancada en la cámara anterior puede producir, entre otras cosas, primero, un aumento de la presión intraocular y tenemos que prevenir eso. Y dos, impregnar, teñir la córnea y es lo que se llama una hematocornea. Debemos entonces tomar conciencia sobre esta situación y llamar la atención de las autoridades. Creemos que es prudente que ya estos juegos salgan de circulación y esa fue la razón por la cual hicimos un llamado a los padres para que no siguieran ofertando juguetes de este tipo en los días de Reyes. La prohibición de la venta, se debe de ir a las estaciones donde están todos esos juguetes y clausurarlos. Eso es uno de mis aspectos porque prácticamente uno gasta más en medicamentos que el beneficio que trae esas bolitas, esas pistolas. Esto puede tener consecuencias irreversibles y hasta dejar al paciente ciego de por vida. Entonces, exhortamos a los padres a tener cuidado con esto y a la población en general a manejar el uso de estos instrumentos. Esta historia tiene un solo objetivo, que es tratar de crear conciencia tanto en la población como en las autoridades dominicanas para que estos casos no sigan ocurriendo. Máxime si tomamos en cuenta lo que a nivel mundial causan los traumas en los ojos. Dicen los abogados, a confesión de partes, relevo de pruebas.
Bueno, continuamos con De Cerca, con Elías Ruiz Matuk. Aquí esta noche tenemos el honor de tener con nosotros a el doctor Guillermo Carán, un gran economista dominicano y además ex gobernador del Banco Central. Estamos aquí para analizar las declaraciones del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, que el miércoles pasado tuvo la primera conferencia de prensa de este año 2016, haciendo un balance económico precisamente y diciendo cuál fue el crecimiento y las reservas con las que cuenta el Banco Central actualmente. Precisamente para eso tenemos aquí al doctor Guillermo Carán. Buenas noches, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme y brindarme el privilegio de debutar contigo. El primer programa de Cerca. Mire, el informe del Banco Central habla precisamente del crecimiento económico del año 2015. Habla de que es en un 7% el crecimiento económico. Dice además el gobernador del Banco Central que este crecimiento fue el más alto en América Latina. ¿Qué piensa usted sobre ese particular? Bueno, como se publica en el documento, que es un balance, yo creo que al hablar del balance tenemos que hablar de elementos positivos y elementos negativos, cosas positivas y cosas negativas. Y por supuesto compete al gobierno y a las autoridades desarrollar y destacar los elementos positivos, que es lo que ha señalado el gobernador del Banco Central, cifras que yo no pongo en duda. Yo no pongo en duda el crecimiento de la economía dominicana, no pongo en duda los niveles de reserva, la relativa estabilidad de precios que hemos tenido en los últimos años. Ahora, si bien compete y hay que reconocerle al gobierno y a las autoridades que destaquen los elementos negativos, compete y hay que reconocerle a la oposición por aquella sanción de Manuel Azaña, aquel repúblico español en los años 30 del siglo pasado, que señalaba y advertía que para que exista un buen gobierno tiene que haber una buena oposición. Entonces, una buena oposición en este caso implicaría, bueno, está bien, vamos a reconocerte tus elementos positivos que tú has dicho, pero permíteme señalar los elementos que yo considero nocivos o adversos en ese contexto. Y al respecto, yo diría que el crecimiento es satisfactorio, pero surge la duda de que es un crecimiento que ha sido sustentado fundamentalmente en un gran endeudamiento. Ya el Fondo Monetario advirtió que el país está en un 50% del Producto Bruto Interno y que se encamina hacia el 54% y aconsejó revertir esa tendencia. Y eso se debe precisamente, si tú tienes endeudado la mitad de lo que tú produces, lo que tú tienes que repartir es la otra mitad, no la totalidad. Y en ese sentido manifiesto el primer elemento nocivo, que ese crecimiento ha sido sustentado en un elevado nivel de endeudamiento. ¿Y por qué es el endeudamiento? Porque tenemos un Estado, que eso por supuesto no es competencia del Banco Central, porque el Banco Central tiene que ver con la política monetaria y bancaria, cambiaria. El déficit se origina precisamente en el lado fiscal, que el Banco Central no tiene competencia, sino compete exclusivamente al gobierno. Y en ese sentido, ese endeudamiento elevado se origina en los altos déficits fiscales. Seguimos teniendo en este año 2015, que acaba de cerrar como balance, seguimos teniendo una fiscalidad deficitaria en que la totalidad de las recaudaciones se están consumiendo en gastos corrientes, en gastos de burocracia, en subsidios y en el servicio de la deuda. Y por supuesto, esto lleva a que cada inversión que tenga que hacer el Estado, bueno, primero que no puede hacer mucho. Segundo, lo que pueda hacer lo tiene que hacer con endeudamiento. Y tercero, que incluso para pagar la deuda vieja tiene que caer en deuda nueva. Y esos son elementos negativos para la economía dominicana, porque cuando tú tienes un Estado deficitario, en sus aspectos fiscal,
esto determina una situación financiera que repercute en lo económico. Cuando tú tienes un estado deficitario como el que estamos teniendo, que te repito, prácticamente la totalidad de las recaudaciones se consumen en gastos, el gobierno tiene que recurrir al endeudamiento externo e interno. En el interno, que acaba de obtener una aprobación del Congreso de 114,000 millones de pesos, imagínate tú que... ¿Eso es para la inversión de las plantas de carbón? No, eso es para cubrir los déficits del Estado. Entonces, cuando tú... Porque hubo otro préstamo que fue aprobado para las plantas de carbón. Esos fueron para las plantas de carbón internacional, un conjunto de bancos europeos. Ahora, ¿qué sucede cuando tú tienes un estado endémicamente deficitario? No un estado deficitario en un año, sino un estado durante mucho tiempo deficitario. Bueno, que te va succionando recursos de la economía, que esos recursos, en lugar de ser invertidos para mover la economía, para invertir en sectores de producción, generadores de bienes y servicios y generadores de puestos de trabajo, se destina a los déficits del Estado. Entonces la economía sufre primero porque no se generan los empleos estables y de calidad, por eso el nivel de empleo, de desempleo abierto y disfrazado está peor que en el año 2000, por otro lado la cantidad de bienes y servicios con que satisfacer necesidades no se incrementa al mismo ritmo de la población y se tiene que recurrir a las importaciones, generando otros déficits, que es el déficit en la balanza de pagos. Entonces, permítame interrumpirlo ahí, doctor, para decirle que en el ámbito del crecimiento económico, del balance que hace el gobernador del Banco Central, me gustaría que usted viera las declaraciones del gobernador un momentito para ver qué piensa usted sobre los sectores que han sido señalados por el gobernador del Banco Central en el aspecto del crecimiento económico. Veamos. Complace informarles que los resultados han sido sumamente satisfactorios, yo diría que mejor de lo esperado. Ante un entorno internacional bien complejo como el que hemos estado analizando y dándole seguimiento, donde se aprecia una recuperación de las economías más avanzadas y signos claros y definidos de desaceleración en los mercados emergentes, la República Dominicana ha sobresalido, diría yo, en su desempeño macroeconómico en toda la región. Esto se ha logrado a través de la ejecución de una política fiscal y monetaria prudente, y yo diría que adecuada al entorno interno y externo, lo cual se ha conjugado en una caída significativa en los precios internacionales del petróleo. O sea, se ha conjugado con una caída de los precios internacionales del petróleo y los commodities, así como el desempeño económico favorable de los Estados Unidos de América, principal socio comercial y fuente de turistas y remesas del país. En efecto, mis amigos, quisiera compartir con ustedes la buena noticia de que el Producto Bruto Interno, en términos reales, registró un robusto crecimiento de 7% al terminar el 2015, conforme, como señalé, a cifras preliminares. Todavía es de esperarse que puedan aparecer algunas informaciones adicionales que no nos han llegado, pero para nosotros terminamos el año con un 7%, que en un momento en que CEPAL anunció y pronosticó que la región latinoamericana iba a terminar con menos 0,4 en términos de un decrecimiento, y
países como Panamá, que tuvo un crecimiento de 5.9, Bolivia de 4.5, Nicaragua de 4.0, Guatemala de 3.9, Honduras de 3.4, Colombia 3.1, Paraguay 2.9, Perú 2.8, Costa Rica 2.8, 2.7, México 2.5 y todos los demás por debajo de estas cifras, lo que significa que el crecimiento promedio registrado, el crecimiento de la República Dominicana ha sido el crecimiento mayor de toda la región latinoamericana y incluyendo, lógicamente, como parte de la región a Centroamérica y Panamá. Yo diría que si no es el crecimiento más alto de las regiones principales del mundo, está entre los más, uno de los que más ha crecido en la República Dominicana. 7% es un crecimiento en momentos como los que ha vivido la región latinoamericana, con el caso de los commodities, de la caída del petróleo, etcétera, y mantenernos creciendo a un 7% es un resultado más que satisfactorio. Como usted vio, doctor, ahí está el sector de la construcción, el sector del comercio, el sector de la manufactura, el transporte. El sector financiero me llamó mucho la atención, claro. Un 9 punto tanto por ciento. ¿Qué piensa usted sobre ese particular? Bueno, si tú examinas los renglones que ha señalado el gobernador, podríamos decir que se confirman las apreciaciones que di en la parte anterior del programa. Un sector de producción, el único sector de producción primaria, o sea, la economía en sentido general se puede dividir en tres grandes servicios. La producción primaria, que es la que viene como de raíz, la agricultura, la industria, la pesca, la ganadería, son las actividades primarias, las que siempre han existido, las que producen bienes materiales. Luego viene el sector de servicios, que es el que tiene más sectores que se mencionan, de los sectores productivos de bienes tangibles, bienes para satisfacer la alimentación, el vestido, la vivienda, en fin, solo se menciona la manufactura. Lo que más se menciona son otros sectores que son de servicios, transporte, bancario, administración pública, que son sectores secundarios dentro de las economías. Eso es precisamente lo que origina el diagnóstico que previamente te señalaba, de que como las necesidades primarias se satisfacen con bienes materiales, piensa en el alimento que te vas a comer, en la ropa que te vas a vestir, en la vivienda donde vas a habitar. Todo eso requiere bienes que realmente no están creciendo al mismo ritmo que los sectores de servicios. Por eso se dice con frecuencia que estamos en una economía de servicios, que yo creo que no está mal, no está mal que el turismo, y las zonas francas y las remesas vayan creciendo, pero no descuidemos tanto los sectores primarios. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando tú tienes un Estado que te le dice a los que tienen dinero, yo te voy a pagar el 10.66% de intereses por las inversiones que tú hagas en mí, en este caso en los déficits, que fue lo que pagó en septiembre del año pasado, el que tiene dinero, en lugar de pensar en ir a la agricultura, a producir arroz, habichuela, carne, aguacate, todo lo que comemos los dominicanos, dice, bueno, con un riesgo de que no sé si va a venir la sequía o las inundaciones, el ciclón, si lo voy a vender, si voy a conseguir mano de obra, ¿a qué tasa de interés qué tasa de beneficio me va a reportar esa actividad económica en comparación con un Estado que me da cómodamente el 10.66%, libre de intereses a veces, con la garantía ilimitada del Estado y sin riesgo?
Eso quiere decir, doctor, que eso no incentiva verdaderamente la producción primaria. Y que la producción agrícola debería estar dentro de los renglones de crecimiento. Claro. Sin embargo, entonces, no ¿qué lo pasa? vemos. Que hay renglones que sí lo pueden pagar. El comercio lo puede pagar porque el comercio transfiere. Entonces, ese sector se beneficia porque si el Estado compra dinero al 10.66%, y esa es una señal para el mercado financiero, para las tasas, para los bancos prestar y para los bancos captar. Entonces, es una tendencia alcista. O sea, si el Estado tiene esa tasa de interés tan alta de 10.66, para captar y para prestar, los bancos y la gente busca otros tipos de negocio que le den más, no que le den menos. Y lamentablemente las actividades primarias como la agricultura, la industria, la ganadería, la pesca, la foresta, no proveen esa rentabilidad tan alta como para pagar unos intereses tan caros y además correr los riesgos que ya te he señalado. Otros aspectos que tienen que ver con este informe del gobernador del Banco Central tienen que ver con que ciertamente, y es admitido, usted mismo lo dice, que ha crecido económicamente un 7% la economía durante el año 2015. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cuándo ese crecimiento económico podrá sentirse en la población, especialmente en la clase media baja, clase media? ¿Qué hay que hacer para eso? Bueno, el punto de partida no está en el Banco Central, no es la política monetaria, ni bancaria, ni cambiaria. El punto de partida está en el lado fiscal, porque como te he explicado, ¿qué es lo que origina el endeudamiento que le quita méritos al crecimiento? Cuando tú tienes un crecimiento, una economía tan alta, un Producto Bruto Interno como ha señalado el gobierno, de 66.000 millones de dólares, pero resulta que tú debes la mitad. Entonces nada más tiene en realidad 33.000. Bueno, ¿cuándo eso se puede? ¿Y por qué es eso? Por los déficits fiscales. Los déficits fiscales han ido aumentando la deuda pública. Entonces, a tu pregunta de cuándo, cuando se corrija el origen, la semilla de ese endeudamiento que le quita méritos al producto. ¿Cuál es esa semilla? La situación fiscal. Eso va a suceder cuando haya una recomposición fiscal, de que en lugar de una fiscalidad deficitaria, que es la que estamos teniendo y hemos tenido en los últimos años, pasemos a una fiscalidad superavitaria, o sea, que produzca excedentes. Pero lo que usted está proponiendo, doctor, es que se aumenten los impuestos. No, estoy proponiendo que se equilibren las finanzas públicas. La finanzas pública tiene dos patas, la pata del gasto público y la pata de los impuestos. En ambos sectores hay que hacer una cirugía mayor. En el gasto público tiene que someterse a una disciplina, a una rigurosidad, a una austeridad, en esos renglones que son la burocracia, los subsidios y el servicio de la deuda. Claro, mientras tú tengas un estado deficitario, tú no puedes renegociar la deuda, porque nadie que va a seguir pidiendo prestado tiene autoridad moral para pedir que te cambien las tasas de interés, que te cambien los plazos de la deuda que tú tienes. Lo primero es que tú te tienes que decirle a un banco, ya yo no te voy a pedir prestado, la deuda que yo tengo, por favor, vamos a renegociarla. Ese es el primer punto. Pero la burocracia y los subsidios tienen que ser reorientados para que sean dirigidos a la burocracia, a aquellos sectores que lo necesiten, que produzcan bienes, que no entorpezcan, porque ¿qué es lo que estamos teniendo hoy? Un gasto administrativo elevado, de baja calidad. Estamos teniendo una burocracia hipertrofiada con organismos públicos que compiten entre sí y con empleados públicos que compiten a veces por un escritorio y por una computadora, y eso entorpece el servicio y entorpece la cuantificación del bien producido. En el caso de los subsidios, estamos teniendo un subsidio que no tiene ninguna explicación, subsidios en el transporte, por ejemplo, que el Estado se sacrifica o otorga subsidio en el tráfico de combustible, pero el combustible, hay un trasiego de combustible subsidiado a público. En el caso de la energía, es un
Es un subsidio que se origina en un sistema inadecuado de fijación de precios de la electricidad. Tú tienes que el petróleo se ha reducido a 3 veces de lo que... Bueno, en esta semana fue una reducción increíble. Bueno, estamos hablando de 30 a 35 dólares el barril. Que es la tercera parte de lo que antes Dice que costaba. desde el año 2004 no bajaba hasta ese. Es la tercera parte de lo que antes costaba. Eso en buen esquema, como la energía producida por petróleo es la mitad de la nacional, bueno, eso debió producir por lo menos una disminución del precio de la energía de la factura eléctrica. A la mitad de esa tercera parte, vamos a decir, 1.5 veces lo que era antes. Eso no se ha producido. No se ha producido y el gobierno dijo que no podía hacerlo. También la Superintendencia de Electricidad. Doctor, de verdad que estamos muy agradecidos porque usted está con nosotros en el día de hoy, como usted dijo, debutando en el programa De Cerca con Elías Ruiz Matuk. Solo nos queda decir un balance positivo. Dígame algo que usted cree del año 2016. Bueno, normalmente uno hace propósito para el 2016. El 2016 es un año difícil para la sociedad dominicana. Es un año de elecciones, unas elecciones muy complejas, se van a elegir demasiados cargos, unas elecciones que están concomitantemente celebrándose con una transformación hasta cibernética de los partidos políticos. Hay una mutación de dirigentes políticos, de candidatos, hay un transfugismo increíble. Las ideas no se debaten, lo que se debaten es posiciones electorales de personas. Hay una tentación muy grande del gobierno de gastar más para ganar las elecciones y de cobrar menos para ganar las elecciones, y eso puede aumentar los déficits fiscales. Hay una amenaza, hay algunas señales internacionales que te dicen que puede que el endeudamiento, el financiamiento externo a nuestra economía, que es imprescindible para este gobierno. No estamos en los tiempos de Balaguer, que Balaguer podía prescindir del financiamiento internacional y seguir con sus programas de varilla y cemento, porque sometía la fiscalidad a una austeridad. Ahora no. Ahora, si no hay financiamiento externo, no se tapa un hoyo de una calle ni se hace una letrina. Entonces, ¿cuáles son las señales? Bueno, un embajador que te dice, un embajador de la potencia vecina, que te dice aquí hay mucha corrupción, un fondo monetario que te dice es mejor que ustedes vayan buscando recursos internos en lugar de recursos externos. Entonces, toda esa incertidumbre yo creo que debe ser administrada adecuadamente por el gobierno, pero la sociedad, los líderes, las organizaciones, tenemos también nuestra responsabilidad. Quizás termino como comienza, citando a Manuel Azaña: para que haya un buen gobierno tiene que haber una buena oposición. Y la sociedad tiene que reclamar, los líderes, los políticos, las organizaciones, ustedes los hacedores de opinión pública, de que no se desborde, no se salga de las manos este dispendio de gasto y esta flexibilidad tributaria que nos tiene preocupados. Bueno, gracias, doctor Guillermo Carán, por estar con nosotros en el programa De Cerca con Elías Ruiz Matuk en el día de hoy. Nosotros, señores, nos despedimos en el día de hoy. Ojalá que ustedes estén con nosotros la próxima semana, el sábado, con De Cerca con Elías Ruiz Matuk. Investigación. Sucesos, datos, información, realidad. Hechos, noticias. De Cerca con Elías Ruiz Matuk.